El persa fue el primer superimperio de la historia. Fue tan grande que abarcó en su momento de mayor expansión territorios desde el Nilo y las fronteras de Macedonia en el oeste hasta el río Indo en el oriente, mezclando cientos de culturas, idiomas y dioses en una sola entidad política. Al encontrarnos de frente con esta cuestión, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo lograba el poder imperial controlar semejante monstruo en una época en la que apenas si había carros de transporte y la comunicación podía tardar semanas o meses? La respuesta está en una palabra: satrapías. Un sistema tan eficaz que sentó las bases de la organización estatal de poderes posteriores. Hoy vamos a ver cómo surgió y cómo funcionaba este modelo de organización territorial que mantuvo unido al primer superpoder global de la historia. Bienvenidos. Los persas eran parte de una de las tribus indoeuropeas que tras una migración desde Asia Central se instalaron en la meseta iraní alrededor del siglo IX a.C. Inicialmente concentrados en áreas del suroeste, encontraron en este territorio un entorno con climas y recursos que le permitieron desarrollar tanto actividades ganaderas como agrícolas. Con el tiempo se asentaron en ciudades y regiones estratégicas, lo que sentó las bases para su futura expansión y la formación del imperio persa aqueménida. Esta región además estaba en contacto con civilizaciones mesopotámicas milenarias como la elamita, lo que favoreció el intercambio cultural y en algunos casos la asimilación de tradiciones y técnicas administrativas. Los primeros gobernantes persas, entre ellos Ciro I y Cambises I, se desempeñaron como reyes de Anshan durante el siglo VII a.C. Este era un territorio que, gracias a su posición geográfica en las faldas de los montes Zagros, permitía cierto contacto con los pueblos vecinos. Aunque en este periodo los persas eran un grupo pequeño y relativamente subordinado, la figura de Cambises I adquiere relevancia por haber gobernado en un contexto de crecientes tensiones y rivalidades con el poder medo. Los medos eran otro pueblo indoiranio que se habían asentado en la parte norte y central de la meseta irania, llegando a conformar un reino poderoso cuya capital era Ecbatana. Estos pueblos medos, mucho más belicosos, rivalizaron aliados con los gobernantes de Babilonia con el decadente imperio asirio, quien supo ser el poder hegemónico en la zona desde siglos atrás. Para el año 610 a.C., la mayoría de la región se había fragmentado y visto caer al tirano babilonio con capital en Nínive. Durante todo este periodo, los persas fueron un grupo menor y en calidad de vasallos dentro de la esfera de influencia meda. Fue precisamente bajo el mandato de Cambises I que se intensificaron los contactos y sobre todo las tensiones con el reino medo. Los matrimonios entre las casas reales, como el de la hija del rey medo Astiages de nombre Mandana con el monarca persa, evidencian que en aquel contexto las alianzas y rivalidades se forjaban también mediante la unión familiar. Sin embargo, estas relaciones se verían drásticamente modificadas cuando el ambicioso Ciro II, hijo de Cambises el persa y Mandana de Media, emprendiera una rebelión que culminó con la caída del último monarca medo, su abuelo materno Astiages, y la incorporación de Media al naciente imperio persa en el año 550 a.C., tan solo 60 años después de la victoria meda sobre el imperio asirio. Este imperio recién fundado y la dinastía que lo levantó recibiría el nombre de Aqueménida, por la ascendencia de sus primeros reyes que suele dibujarse hasta Aquemenes, un héroe legendario del clan que llegó a la zona de Persis en el siglo VIII a.C. y del que desciende Ciro, apodado el Grande. Ciro el Grande, conocido por su pragmatismo político a la hora de unir pueblos culturalmente diferentes y respetar las tradiciones locales, supo capitalizar tanto el legado medo como las debilidades internas de los reinos vecinos. Inició su andadura política en un territorio que comprendía el reino de Anshan en la mencionada región de Persis y poco a poco extendió en su influencia. Según menciona Heródoto en su obra Historias, su campaña contra el imperio medo se caracterizó por un proceso en el que, lejos de una conquista sangrienta, se produjo una transición relativamente pacífica. Nobles medos descontentos, como el afamado general Harpago, se pasaron al bando de Ciro, facilitando la captura del rey Astiages y la toma de Ecbatana, la capital meda. El proceso de expansión de Ciro se caracterizó por una serie de conquistas estratégicas y por una política de tolerancia y respeto hacia las costumbres locales, con el objetivo de minimizar las resistencias y acelerar el proceso de implantación del gobierno persa materializado en el pago de tributos. Tras la victoria sobre Astiages y la incorporación de Media, Ciro dirigió su atención hacia el oeste. La conquista de Lidia se llevó a cabo en un contexto en el que la riqueza y la influencia de este reino resultaban un atractivo ineludible. El enfrentamiento con el famoso rey Creso culminó con la captura de Sardes, la capital lidia, y en la integración de estas tierras al incipiente imperio persa. El avance no se detuvo allí. En el 539 a.C., Ciro extendió su dominio sobre Babilonia, una de las ciudades más ricas y culturalmente complejas del mundo antiguo. La toma de Babilonia se dio en gran parte gracias a la habilidad de Ciro para presentarse como un liberador, respetando las tradiciones religiosas y culturales de los babilonios, política que se plasmaría en el famoso cilindro de Ciro. Asimismo, sus campañas se extendieron hacia Siria y partes de Asia Menor, territorios que hasta entonces habían sido
sido controlados por el imperio neobabilónico. La estrategia de Ciro consistió en integrar a las élites locales en el aparato administrativo imperial, garantizando así lealtad y estabilidad, a la vez que se mantenía la imagen de un gobernante benevolente y respetuoso de las tradiciones. Uno de los legados más duraderos de Ciro el Grande fue la implementación de un sistema administrativo innovador y eficaz. Consciente de que gobernar un territorio tan extenso exigía más que victorias militares, Ciro adoptó y adaptó modelos de administración que habían sido probados en contextos previos tanto por los medos como por las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Así se dio el primer gran paso hacia la creación de unidades territoriales autónomas, posteriormente conocidas como satrapías, y que permitían delegar el poder en gobernadores locales, los sátrapas. Estas divisiones tenían funciones precisas: facilitar la recaudación de tributos, organizar la defensa militar local y administrar la justicia de forma descentralizada sin renunciar a la coordinación central que garantizara la estabilidad del imperio. La combinación de un gobierno central fuerte y la autonomía regional fue en muchos sentidos la clave del éxito del modelo aqueménida, que permitiría mantener el control sobre territorios tan distantes como Egipto, Lidia o Babilonia. En palabras simples, el modelo satrapal, si se me permite el término, se trataba de una división administrativa de tipo impositivo, gobernada por un sátrapa que respondía a la figura del gran rey, en primer medida a Ciro el Grande y posteriormente a sus sucesores. En primer lugar, cada satrapía debía recaudar tributos en forma de oro, plata, alimentos y otros recursos que alimentaban la maquinaria del imperio. Este sistema tributario era fundamental para sostener campañas militares, obras públicas y el aparato burocrático central. En segundo lugar, los sátrapas estaban encargados de reclutar y mantener ejércitos locales. Así se garantiza que ante cualquier amenaza o revuelta, el rey persa podía contar con tropas bien organizadas y leales a la corona. Además, la administración de justicia recaía en estos gobernantes. Aunque el monarca tenía la última palabra, los sátrapas resolvían disputas y aplicaban las leyes en sus respectivas regiones. Esta descentralización del poder permitía una respuesta rápida a problemas locales y ayudaba a prevenir la formación de centros de rebelión en territorios tan vastos y culturalmente diversos. Resulta impresionante el cómo este sistema integraba a la población conquistada. En muchas ocasiones, los propios nativos eran elegidos para ejercer la función de sátrapa o al menos para colaborar en la administración local. Esta práctica, que fomentaba la lealtad y el respeto a las costumbres locales, se convirtió en una de las claves del éxito del modelo persa. Si bien Ciro el Grande plantó la semilla de este modelo, fue Darío I quien perfeccionó y expandió el sistema de las satrapías, convirtiéndolo en un modelo de administración que perduraría durante siglos. Al asumir el trono de una forma un poco rocambolesca en el año 521, Darío I se encontró con un imperio vasto y en ocasiones difícil de gobernar debido a la diversidad cultural y geográfica. Para resolverlo, reorganizó el territorio y aumentó el número de satrapías a 20 según Heródoto y a 23 según algunas inscripciones persas como la de Beistún. Con esto estableció fronteras claras y una estructura tributaria uniforme. Además, y aunque se respetó en gran medida las lenguas locales, se implementó sobre todo en el ámbito de la justicia el uso generalizado del arameo para facilitar las disputas entre los diferentes actores de la sociedad persa. Una de las medidas más innovadoras fue la creación de un sistema de supervisión directa. Darío implementó la figura de funcionarios que, actuando como ojos y oídos del rey, recorrían cada satrapía para vigilar el desempeño del sátrapa. Estos inspectores tenían la misión de asegurarse de que no se abusara del poder y de que se cumplieran los tributos establecidos. Esta red de control permitía al monarca tener un conocimiento de primera mano de lo que ocurría en cada rincón del imperio. Además, Darío se aseguró de que los sátrapas fueran, en la mayoría de los casos, miembros de la nobleza persa, especialmente de la dinastía aqueménida, o personas de confianza personal, evitando así la proliferación de líderes locales que pudieran desafiar la autoridad central. Con estas reformas, no solo se logró una administración eficiente, sino también se redujo la posibilidad de revueltas internas, un problema que de otro modo habría amenazado la estabilidad de un imperio tan extenso. El modelo persa fue imitado en parte por otros imperios posteriores como el romano. La idea de dividir un territorio extenso en unidades administrativas más manejables sigue siendo vigente en muchas organizaciones modernas, tanto en la política como en la administración de grandes corporaciones. En este sentido, podemos ver las satrapías como precursores de sistemas descentralizados de gobierno que, sin perder la cohesión, permiten una gestión local eficiente. Además, el legado de las satrapías ha influido en la manera de entender la administración en contextos multiculturales. La práctica de integrar a los pueblos conquistados en el aparato de gobierno contribuyó a crear un imperio en el que la diversidad se transformó en una fortaleza. Hoy en día, en un mundo globalizado, reflexionar sobre este modelo nos invita a pensar en la importancia de la multiculturalidad y la descentralización como claves para una gobernabilidad exitosa. Para terminar, me gustaría dejarte una pregunta que nos haga pensar juntos. ¿Hasta qué punto la clave del éxito de un imperio radica en su capacidad para adaptarse y delegar el poder? Es claro que la historia de las satrapías del imperio persa nos permite entender que la innovación en la administración puede ser tan crucial como las hazañas militares. Espero que este recorrido te haya resultado tan apasionante como a mí y te invito a que compartas este video, dejes tus comentarios y te suscribas para seguir explorando juntos las lecciones del pasado. Chao.